Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas del Evangelio del día. Hoy es viernes de la tercera semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio y llegamos ya al final de este tremendo diálogo de Jesús con los fariseos y con otros judíos, con quien está en esta conversación, en este diálogo en torno al tema del pan de vida bajado del cielo. Y tenemos aquí una reacción fuerte, una reacción de escándalo por parte de los judíos, que cuando escuchan a Jesús decir que tienen que comer su carne y beber su sangre, los deja no solamente confusos y perplejos, sino escandalizados. Y esta experiencia de escándalo es algo que debemos entender y apreciar, porque esta experiencia de escándalo es algo que reta nuestros esquemas intelectuales, lo que pretendemos que sabemos y conocemos, pero que también esta experiencia hace posible, por medio de la gracia de Dios y por medio de nuestra actitud de apertura, dejar que en nuestra experiencia, en nuestra historia, en nuestra vida, haga irrupción una nueva realidad, más allá de lo que conocemos, más allá de la lógica, más allá de la razón. Y precisamente esto se lleva a cabo por medio de la gracia de Dios. Déjame ver si les puedo explicar lo que acabo de decir, porque yo creo que es de suma importancia. Generalmente cuando leemos estas palabras y esta reacción de los judíos ante Jesús, que dice que tienen que comer su carne y beber su sangre, descartamos como ingenuos, como falta de razón y de fe a los judíos que tienen esta reacción fuerte a estas palabras de Jesús, cuando en realidad esa reacción de escándalo, esa reacción de ¿cómo puede ser esto?, es fundamental, no solamente para entender, sino para vivir esto que Jesús nos ofrece en sí mismo. Hoy en día, cuando nosotros leemos esta conversación, este diálogo de Jesús con los judíos en el Evangelio de Juan, pensamos de que porque somos como católicos una comunidad eucarística, pensamos de que porque
Quizás entendemos la lógica, la teología, los argumentos en torno a la Sagrada Eucaristía, y cuando decimos que es presencia real de Cristo, pensamos o nos decimos de que simplemente porque entendemos o porque lo podemos explicar, que esto es suficiente. Y no, no es suficiente. Es solamente información. Y aunque uno lo puede entender la teología, la lógica, los argumentos que tenemos en torno o las definiciones que utilizamos para hablar acerca de la Eucaristía y de la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía, esto simplemente es información. Lo que Jesús nos ofrece cuando nos dice que el que no coma su carne y el que no beba su sangre no puede tener vida, o sea, no puede tener comunión con Él, ni con Dios, ni con el resto de la comunidad que afirman lo mismo. Y esta posibilidad de compartir en esa comunión, en esa vida eterna que Dios en Cristo nos da, no es algo que uno hace posible por más inteligente que seas. Es bueno entender, es bueno poder explicarlo, es bueno entender los argumentos teológicos que tenemos como iglesia para explicar la Sagrada Eucaristía, la presencia real de Cristo, pero repito, es solamente información. Si esta información no nos lleva a esa experiencia existencial donde esto que Jesús nos dice, que al recibirlo a Él sacramentalmente, somos llamados a identificarnos con la totalidad de Jesucristo, y que esta identificación nos lleva después a una comunión, tanto con Él como con Dios, que después también nos llevará a una comunión en hermandad y solidaridad con otros. Y esa comunión no se lleva a cabo por medio de mi iniciativa o por mi inteligencia o porque yo pueda entender los argumentos y conceptos teológicos que utilizamos para explicar o para hablar de la Sagrada Eucaristía. Eso es una gracia que solamente Dios nos puede dar. Y para poder llegar a esa experiencia existencial que Jesús está describiendo, se requiere esa experiencia de escándalo, de confusión, de frustración de los judíos que al escuchar a Jesús decir, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede tener vida eterna a mí. Porque nosotros hoy en día cuando escuchamos estas palabras pretendemos entender y saber de lo que Jesús está hablando. Y la mayoría no sabemos. Pensamos que sabemos porque repetimos simplemente los argumentos, las definiciones que como iglesia utilizamos para hablar de la Sagrada Eucaristía. Pero repito, esto es solamente información buena para poder hablar acerca de la Sagrada Eucaristía y de lo que se nos ofrece en ella y por medio de ella. Pero la gracia de la comunión con Cristo y con Dios por medio de este sacramento es algo que se nos da. ¿Y cómo es que se nos puede dar esta experiencia? Yo pienso que se nos puede dar cuando vivimos en nuestra experiencia personal, esa experiencia de los judíos que escucharon a Jesús y se quedaron escandalizados. ¿Por qué se quedaron escandalizados los judíos? Porque Jesús les dice que tienen que comer su carne, y para ellos el comer la carne humana pues es algo que iba en contra de la ley mosaica. Y peor todavía cuando Jesús les dice que tienen que beber su sangre. Para el judío aún hoy en día la vida se encuentra en la sangre, así que contacto con la sangre es un tabú de los más grandes. Y Jesús, un judío, decirle a ellos que tienen que beber su sangre es un shock. Un shock no solamente intelectual, es un shock existencial que le dice imposible. Así que esa experiencia de escándalo de los interlocutores de Jesús, esa experiencia de escándalo de que no pueden ir más allá de lo que ellos entienden, de lo que ellos, de la razón, de la lógica, es una experiencia necesaria para nosotros aún hoy en día, porque cuando pretendemos que sabemos y entendemos de lo que Jesús está hablando, en realidad nos estamos engañando.
porque repito, solamente estamos repitiendo fórmulas y conceptos e ideas y definiciones que otros han dicho y han escrito. Repito, es información buena, pero no confundamos la información con la experiencia de esta comunión que se nos da por la pura gracia de Dios. Y para poder digamos, disponernos a esa gracia, se requiere esa experiencia de toparse con los límites tanto de la razón, con los límites de lo que pienso yo que es posible, y hasta cierto punto también estar escandalizados como los judíos están en este diálogo de Jesús con ellos, ¿no? Porque su conocimiento, su experiencia, lo que hasta ese punto conocen, no les da para más. Pero hay por lo menos dos posibilidades de cómo podemos responder ante una de estas experiencias de escándalo. Una es de que simplemente nos cerremos a que pueda haber algo más allá de lo que yo entiendo, de lo que yo comprendo o de lo que utilizamos para hablar de lo que entendemos. Me refiero a la teología, me refiero a los conceptos, a las definiciones que utilizamos para hablar de cualquier tema, ¿no? Y si ante una situación de escándalo donde se topa uno con los límites de lo que uno conoce, pues uno tiene la posibilidad de cerrarse y decir, no, esto no puede ser. Y cierra la mente, cierra el corazón, cierra la posibilidad a algo nuevo. Esta es una opción. La otra opción es de que uno llegue a esa misma experiencia de escándalo, de decir, imposible, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo este hombre me pide que coma su carne y beba su sangre? Pero, en vez de cerrarnos, dejar tanto la mente como el corazón abierto a algo más que esté por encima de lo que yo conozco hasta hoy en día, de lo que yo creo que es posible hasta hoy en día. Y esa segunda opción es lo que aún hoy en día necesitamos. Pero tenemos que reconocer, tenemos que romper esta idea, esta ilusión de que porque tenemos las definiciones, los conceptos teológicos, los argumentos teológicos para hablar de Eucaristía, tenemos que romper esa ilusión de que porque sabemos esto o porque lo entiendo y lo puedo explicar, que eso es la comunión con Cristo. Y no es la comunión con Cristo eso. Repito, eso solamente es información. Así que esa experiencia de escándalo es necesaria aún hoy en día para nosotros cuando escuchamos estas mismas palabras de Jesús y podemos tener esa misma reacción, ese shock, decir, ¿cómo Cristo me pide que yo coma su carne y beba su sangre? ¿Que somos caníbales? ¿No? Pues esa misma experiencia de shock y de escándalo aún hoy en día es necesaria cuando reconocemos los límites de nuestra lógica, de nuestra razón, de nuestros argumentos, de nuestra teología para poder explicar lo que Jesús está describiendo que Él quiere darnos en esta comunión. Por eso Jesús, ante esta reacción fuerte de sus interlocutores, Jesús sigue empujando y sigue insistiendo. Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ante la reacción de escándalo de los que lo escuchan, Jesús sigue empujando porque Jesús quiere ir más allá de los límites de la lógica, del entendimiento, de lo que ellos piensan que es lo último, y no es lo último. El misterio tanto de la encarnación, el misterio de nuestra redención nos abre nuevas posibilidades. Y uno tiene que toparse, uno tiene que darse cuenta y uno tiene que experimentar la frustración del no saber, de no entender, pero dejar el corazón, la mente abierta para que lo que Dios nos quiere revelar realmente haga irrupción, no solamente en nuestra conciencia, sino en nuestra vida, y podamos verdaderamente recibir lo que se nos da sacramentalmente
cuando Jesús nos dice: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede tener vida conmigo como yo la tengo con mi Padre. Este es el pan que ha bajado del cielo, dice Jesús. No es como el maná que comieron sus padres. Aquí podemos utilizar estas palabras como diciendo, no es como lo que tú entiendes hasta hoy en día. No es como los argumentos y conceptos que tienes para hablar de la Sagrada Eucaristía. Es eso y mucho más. Pero es una gracia que solamente se nos da por medio de Él. De Él que se ha ofrecido para darnos vida y vida eterna. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.